El dinero. ¿Qué palabra? Hay muchas creencias alrededor de cómo utilizar el dinero, cómo percibir la abundancia del dinero, pero sobre todo cómo el dinero puede ayudarte no solamente a conseguir más, sino a saber cómo poderlo manejar y sobre todo tener esa habilidad para poderlo desarrollar alrededor de los negocios y sobre todo en la vida personal. Mi invitada el día de hoy, Melissa, ¿cómo estás? Muy emocionada. Es un placer para mí tenerte el día de hoy. Quiero arrancar con algo completamente diferente. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Ay, ay, ay. Pasta. Pasta. ¿Y qué tiene que ver la pasta con el tema de el dinero? ¿Cómo conectarías una historia de un chef que nunca ha podido crear un negocio y cómo ese negocio puede ir relacionado con el dinero a lo largo del tiempo? Oh, wow. Siento que estoy en una entrevista de trabajo. Ok, vamos a ver. Un chef viene siendo un talento. ¿Cierto? Alguien que tiene una mentalidad de artista, que tiene la mentalidad que quizá no aprendió a hacer negocios, pero sabe que le gusta cocinar. ¿Sí? Entra y va todos los días a su restaurante, o bueno, a un restaurante que no es de él, y cocina su plato. ¿Sí? Su misión final es preparar un plato y entregarlo. Ajá. Si lo tenemos que poner en sentido de abundancia y mirar más allá, es cómo yo puedo tener una visión más allá de preparar un plato, cómo yo puedo crear un movimiento alrededor de la pasta, cómo yo puedo crear una cultura alrededor de la pasta, cómo yo puedo poner mi propio negocio quizá de restaurante, pero también cambiar la manera en que un público nuevo X o Y consume ese plato. Entonces, a ver si lo aterrizo más. Si lo conecto con la abundancia, lo que comenzaría siendo un chef que prepara un plato, terminaría siendo quizá un empresario que forma una academia de chefs que preparan esos platos y más allá de eso cambian la manera en que donde él vive o donde él habita se consume ese plato. No sé si me doy a entender. ¿De dónde viene esa conexión? Porque fue un reto que tú no te lo No. esperabas. No te esperabas que arrancara con una historia de un chef y un dinero. Y supiste desarrollarlo. ¿De dónde viene la habilidad de Melissa de ayudar a las personas en temas de abundancia, en temas económicos, en temas de romper esos paradigmas que son muy radicales? Porque a la gente no le Ujú, gusta hablar de ellos. Cuando tú hablas de cuánto ganas o cuánto ujú, facturaste ujú. o lo que puedes conseguir, la gente no lo habla. Y ahorita hice ese ejercicio para romper un poco el hielo, pero ¿de dónde nace esa, no sé si necesidad o ese llamado de tú poder ayudar a las personas en todo este tema de abundancia? Primero de todo, yo creo que si yo soy capaz de tener una visión tan alineada con la abundancia es porque he tenido la misma capacidad de vivir el contraste de la escasez mental. Me refiero a escasez mental, o sea, las trabas, las creencias limitantes. Yo creo que de la manera en que uno se forma en cuanto a tu relación con el dinero tiene mucho que ver con las frases que tú escuchas creciendo. Frases como el dinero es difícil de conseguir o frases como X o Y trabajos son los que dejan dinero, otros no. Frases como el dinero te hace egoísta o te hace superficial o los ricos son egoístas. No sé si creciste en un entorno donde quien te rodeaba criticaba a las personas ricas. Hay muchas frases comunes como la de tal persona tiene tanto dinero, ¿qué cosa ilegal estará haciendo? Ujú. ¿Qué otra frase? No sé, dime tú una que sea como... Por ejemplo, de que la gente es avariciosa Ujú, o de que la gente no comparte el dinero o que la gente no disfruta el dinero, o sea, que solamente lo ahorra y que ujú, no el dinero pues prácticamente no te da la felicidad. Creo que son ujú. diferentes frases que la gente dice. Ese ha sido tu camino para poder hablar un poco de abundancia. Hoy en día, ¿tú qué haces? Yo me dedico a mentorear líderes a transformar su relación con el dinero. Y para responder la pregunta, terminar de responder la última, yo crecí pensando que yo iba a terminar trabajando para la empresa y el negocio de mi familia. Y eso fue algo muy marcado. Yo soy la hija mayor en mi casa, crecí sintiendo como esa responsabilidad de como cargar el nombre o lo que sea, de dedicarme a los negocios. Mi hermana estudió arte, entonces nada que ver. Y yo como que tomé esa responsabilidad autoimpuesta, no fue que me obligaron a que ese tenía que ser mi camino,
pero el ego se entromete mucho en cuanto a la vida en general y la relación con el dinero no es una excepción. Yo luego, mirando hacia atrás, me doy cuenta que como que tomé ese rol de sentirme importante o necesitada o como la hija que podía como llevar este negocio y pues muchas veces si lo tengo que relacionar en general a la vida, ¿cuántas veces no elegimos cargar esas medallas externas que nos brindan como esa validación o ese premio que se ve lindo allá afuera pero no necesariamente te llena versus esas medallas internas que nadie conoce y nadie te aplaude todavía? Entonces, se ha tocado muchas veces aquí el tema de ego. Hoy estamos viviendo una época retadora por el hecho de tener un celular donde nos comparamos mucho, donde queremos pertenecer o mostrar algo que probablemente no nos llena. ¿Qué relación has tenido tú en tus mentoreadas o en este camino de la dificultad de la abundancia por el hecho de compararnos con otros? Bueno, tengo clientas que también les ha pasado que funcionan desde esa medalla externa, como les da miedo hacer esa transición de el éxito para mí es tener un título importante, un trabajo estable. También cuando tienen mucho, pues en el mundo corporativo tienen cierto poder que les da como la posición que tienen y es difícil como dejarlo ir. También hay un componente importante que es con las creencias que tú creciste escuchando en tu casa o en tu familia, se crea cierta pertenencia cuando piensas igual, cuando sostienes los mismos valores que tu familia. Entonces, salir a hacer algo totalmente distinto se puede sentir a nivel inconsciente como esa pequeña traición, incluso esa culpa de si te va mejor que a tu familia. Entonces, muchas de mis mentoreadas específicamente es un perfil que ya genera muy bien dinero, pero que se les va y no saben por qué. Y lo que he descubierto como en el punto en común de todas, o de casi todas, es que tienen un techo que es invisible. Tiene una cifra, pero realmente es un techo emocional compuesto de historias, partes de ti que aceptas, partes de ti que no has sabido integrar y esas lealtades familiares como de miedo a pensar distinto. Un ejemplo rápido te doy. Sí. Una de mis clientas, no sé, creció con una madre soltera que lo dio todo por llevar su familia adelante. Ella hoy en día es psicóloga y tiene la facilidad de poder trabajar 4 días a la semana si así quisiera y de cómo facilitarse las cosas, especialmente sabiendo todas las herramientas que existen hoy para facilitarnos la vida. ¿Qué pasa? Que ella no se lo permite y creo que tú también has visto casos donde emprendedores o empresarios se enfocan en llenar la agenda versus hacer esas 3 cosas que mueven la aguja, como tú le llamas. Pero ¿por qué no se lo permiten? En este caso, esta clienta, por ejemplo, sentía que si ella se facilitaba las cosas, era como una traición a su mamá que sufrió y se esforzó tanto en trabajar siempre. Entonces, esa lealtad inconscientemente sostenerla es como pasar el mismo nivel de lucha o sacrificio que su mamá. Entonces, te nubla, te enfocas en que el dinero es sacrificado, que es difícil de conseguir y creas tareas innecesarias para llenar esa agenda, pero es porque estás sosteniendo como esa lealtad de miedo como a accionar diferente a ese vínculo. Es un tema muy profundo. Veo que hay una relación entre tu pasado, entre la familia, muy importante con el tema de dinero, y segundo, interno, o sea, un mindset interno, o sea, viene primero tu relación con el dinero previo desde pequeño o pequeña, cómo te formó tu familia, y lo segundo es eso como ya cuando eres una persona madura, ya cuando estás generando ingresos, ya cuando tienes un trabajo o tienes un negocio, tú solito te bloqueas a brincar ese techo. ¿Hay algunos otros elementos que para ti como mentora en abundancia sean importantes o los identificas? Sí, yo creo que yo he ido como haciendo mi metodología. La primera creo que ya la hablamos, que son esas creencias limitantes. Luego de ahí vendría como las etiquetas que nos compramos, como un trabajo de sombras se llama. ¿Qué son las sombras? Las partes que cuando eras pequeño ibas creciendo no eran celebradas o eran castigadas. Y entonces tú aprendes a esconderlas o a no mostrarlas. Ya te voy a dar ejemplo. Y luego tienes esas etiquetas que fueron celebradas y entonces tú intensificas en tu personalidad. Entonces aquí entra el trabajo de identidad. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú creciste identificándote con una etiqueta de humilde, por ejemplo, pero lo que no es lo que es humilde, sino lo que tú aprendiste a definir como humilde o lo que te enseñaron. Entonces, muchas veces, esto lo que te quiero explicar es
que hay etiquetas que pueden ser positivas ante la vida, pero son las mismas que pueden estar estancándote dependiendo de tu contexto. Entonces, ¿cómo me ha pasado en casos que una clienta puede estar limitándose por sostener esa etiqueta de humilde, que no se permite brillar, que aprendió que humildad es poner al otro primero y esconderse, que humildad no es vender ni andar halagando tus servicios, entonces se esconde, es darle el espacio a otros y esconderme yo. Entonces, no se atreven a mostrarse. ¿Por qué? Porque del otro lado de una etiqueta positiva hay un contraste, que sería ¿qué? Lo opuesto a humilde sería, no sé, presumido. Entonces, no sé por qué no me atrevo a vender o a escalar mi negocio o a salir adelante, porque le tengo miedo a ser esa persona presumida, que tanto fue castigada en mi hogar. Entonces, es un miedo como a dejar de complacer o a defraudar a esas personas que me rodean. Y ahí, en la última etapa, entra la lealtad familiar, que fue lo que hablamos antes de hablar de esta parte de identidad. Entonces, como si tú lo ves como un iceberg, es como las creencias, es como lo más superficial, que es donde muchas personas se quedan. Luego está esa parte de identidad, que es como ese contraste entre tus sombras y entre esas etiquetas que aprendiste a celebrar o a intensificar. Y de último ya sanar esos vínculos que viene siendo como esas lealtades. Y ese constructo de esas tres cosas es lo que yo trabajo para reprogramar en cuanto a tu identidad y tu mindset, el tú, pues, cambiar desde donde funcionas. Me imagino que has de trabajar con mucho tipo de personas, emprendedores, empresarios. Hoy vivimos en un mundo digital de dueños de contenido, de mentores, de coaches, de psicólogos, de gente que hoy en día busca progresar. Y hay dos tipos de perfiles, el que es arriesgado y el que intenta y el que va más allá, y eso le permite cambiar el mindset económico porque invierten en ellos mismos, y al invertir cantidades, no se llame altas de dinero, pero logran invertir en ellos mismos, y hay personas que lo sienten como que no se lo merecen o como que no se lo pueden pagar y logran tener un techo menor. Tú como experta, ¿por qué crees que pasa esto? Yo creo que te puedo responder como humana. A ver. Yo creo que tu retorno de inversión eres tú principalmente, eso es lo primero, o sea, uno mismo, pero también ese retorno está alineado a la capacidad que tú tienes de ser esa persona que ya, del otro lado, que ya cumplió eso. Entonces, yo creo que hay gente que arriesga más que otra porque puede percibir que del otro lado, o sea, tiene más claridad de lo que es capaz de crear de ese otro lado. A mí me pasó. Creo que es un buen momento para hablar de las famosas sheets digitales, porque como bien lo dijiste, este podcast habla de cagadas digitales, que no necesariamente tiene que ser digitales, sino de la propia vida. ¿Cuál para ti entonces, aprovechando esta conversación, para ti fue una cagada, un área de oportunidad, un punto de quiebre que cambió en tu negocio? Ok, después te respondo la anterior, entonces. No poder juntarlas las dos, si quieres la puedes juntar. Ok, yo creo que si algo he aprendido es que el dinero no es algo que me limita mientras yo recuerde que yo soy dinero o riqueza también. Te explico. Yo soy recursos, yo soy habilidad, yo soy networking, yo soy decisiones. Si yo recuerdo eso y estoy dispuesta a hacer lo que se requiere para recibir el retorno X o Y que yo quiero, entonces yo puedo avanzar. ¿Qué pasa? Que a la gente le gusta saber cuál es el premio que hay del otro lado. No se atreve a tomar ese paso sin saber si el éxito se va a encontrar como que del otro lado. Pero lo que yo he aprendido es que cuando tomo una decisión alineada a mí o que yo creo que como que va con la persona que yo quiero ser, el dinero me sigue. Y yo creo que tú has sido testigo de eso. O sea, yo cuando elegí invertir en mentoría, yo no tenía como un plan concreto de lo que iba a ver al otro lado, más sí tenía el retorno que yo estaba dispuesta a buscar o hacer. Y así lo fue. En verdad no sabía si, o sea, dudé en el camino si iba a poder, si no, pero lo importante para mí siempre es que para alguien como yo que no se atrevía a tomar riesgo, mi antídoto era precisamente tomarlo, para darle un switch a mi vida, porque ahora no le tengo miedo como a dar pasos grandes. Entonces, tu otra pregunta era que ¿dónde la cagué? ¿Dónde venía el error? El error era esperar que llegue el resultado para yo accionar, o esperar que llegue como la demanda para yo, si hablamos de negocio, esperar que llegue esa demanda para entonces yo comenzar, en vez de salir a crear esa demanda. O sea, sí que en tu negocio pasó de que tú sabías o tú eres un referente en temas de abundancia,
pero tú esperabas a que esa abundancia llegara a ti. Ujú. O sea, tú decías, bueno, yo espero que se me llene la fila o de mensajes en Instagram o personas que me estén buscando para dar una charla, para yo sentirme lo suficientemente saturada para yo tomar una decisión. Y no me atreví a hablar de abundancia y dinero porque yo no tenía mi cuenta llena en ese momento, ni un negocio próspero, tampoco lo iba a tener si no comenzaba. Y también aprendí que abundancia no tiene que ver con cuánto hay en tu cuenta de banco, es con cuánto tú puedes conectar contigo y entender tus habilidades, tu recursividad y de lo que tú estás dispuesta a crear o a salir a crear. ¿Y dónde vino ese cambio? Tomaste una decisión, te arriesgaste, ya tú lo contarás. Para mí fue muy bonito ver un cambio muy completo en 3 meses, donde pasaste de un punto A a un punto Z. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue para ti ese proceso? Fue como, yo siento que yo crecí mucho en muy poco tiempo, o sea, de mentalidad. Yo empecé jugando muy pequeño, o sea, en mi negocio me enfocaba en mucho volumen y poco precios bajos que iban no por decir por debajo, pero no me retaban a elevar mi nivel de acompañamiento, mi nivel de entrega, mi nivel de cosas que busco, que estudio, o sea, mi nivel de entrega en general. Y en el proceso yo fui como subiendo y dándome cuenta que, ¿cómo lo digo? No sé, para mí empecé a enfocarme en pisadas más medidas, pero más que apuntaban a algo más grande. No sé cómo lo puedo explicar, como que siento que antes del proceso yo me enfocaba mucho en apagar fuegos, me inventaba un programa, al otro día lo sacaba, como un colmado digital. Yo tenía en mi Instagram, si lo puedo llamar así, y como un blog también, que eso pasa mucho aquí en República Dominicana, yo siento. Y el cambio más grande de mindset fue como pasar de ver como ese colmado digital a un negocio que necesita decisiones a largo plazo. Y eso también requería remover cosas que no eran necesarias en el hoy para mí, o que solo estaban ocupando espacio y que me estaban haciendo distraerme jugando pequeño en vez de remover y apuntar hacia lo grande. De pasar de tener un colmado digital de productos de abundancia, probablemente con necesidades básicas y entregando cosas que a lo mejor en tu momento ese era el mundo, pasaste a tener una cadena de supermercados donde hoy en día ayudas a personas con un mayor nivel de compromiso. ¿Cómo has visto el resultado no de ti, sino de las personas a las cuales hoy en día tú estás acompañando? Otra cosa, y lo puedo hablar de los dos lados. O sea, hay muchos empresarios o emprendedores que les da miedo como, bueno, le pasó a amigas cercanas mías actualmente, que les da miedo como soltar. Vamos a hablar, podemos hablar del ejemplo de sesiones uno a uno versus procesos más largos, por si alguien se identifica también. Que nos daba miedo soltar como esas sesiones uno a uno más pequeñas, que son una sola, pero atiendes a más personas, por apuntar a procesos más largos que son de mayor entrega, pero atiendes menos personas. Entonces, si lo relacionamos a la vida, muchas veces da miedo soltar eso que no te está sirviendo porque te está sirviendo de colchón, como de volumen y demás. Y tú no sabes si va a haber éxito al otro lado, pero vuelvo y digo, como que cuando tú accionas y piensas a largo plazo en tu negocio y haces las cosas porque en el mañana eso va a ser lo mejor para tu negocio, aunque te genere un gap en el hoy, como que hay que tomar acciones que, ¿cómo te digo? Si te puedo encapsular lo que aprendí, es como hay que tomar decisiones difíciles hoy que te van a facilitar el negocio mañana. Café, lectura, journalist, viajes. Eso es algo que a ti te permite formar tu día a día. ¿Qué le recomiendas a esas personas que están hoy en un, podemos decir, 8 horas, tráfico, burnout, saturación, redes sociales y no sienten que avanzan? ¿Cuál sería para ti esa clave que desde Melissa encontró que le sirvió para poder seguir creciendo su negocio? En eso mismo de
cuando tú tienes una agenda muy llena, no hay espacio para crear, ni para conectar contigo, ni para escuchar ese silencio. Mucha gente lo hace a propósito, llena la agenda para no escuchar lo que tiene ese silencio para decirle, pero ese silencio es lo que puede cambiar totalmente hacia dónde tú estás dirigiendo tu vida. Entonces, en términos más tangibles, a mí escribir me ayuda a comunicarme mejor conmigo misma y para con los demás. Me ayuda a ser más creativa en mi negocio y me ayuda a tener un momento conmigo de pausa donde yo puedo decidir de manera más intencional qué se requiere de mí en esta semana para avanzar a un siguiente nivel con mi negocio. ¿Qué se requiere de mí dejar ir? ¿Qué conversación se requiere de mí tener? Como esas son preguntas importantes de alguien CEO o empresario o dueño de negocio para avanzar, porque tú eres quien cargas la visión, nadie más. La persona debajo de ti sigue en tu liderazgo, pero tú eres la visión y el dueño de negocio no puede estar saturado porque se va la visión. Entonces, para mí ese tipo de rituales como escribir, como beberme el cafecito, me mantienen conectada con esas decisiones a largo plazo que requiero hacer hoy para que el negocio siga yendo a una dirección que yo quiero que vaya. O sea, que si trabajas en oficina, levántate media hora más temprano y ten ese momento contigo. ¿Cómo manifiestas la abundancia? ¿Cómo manifiesto la abundancia? Últimamente, tomando decisiones difíciles, valientes. O sea, a veces toca remover proyectos que significaban dinero o cash en el hoy, pero que no necesariamente van alineados a mi visión de mañana. Eso también es abundancia. A veces requirió dejar mis sesiones 1-a-1, que eran una entrada más fácil, más vendible, se vendían más rápido, pero no necesariamente creaban una visión mejor para el mañana en mi negocio. Porque, de nuevo, volviendo a lo anterior, me mantenían jugando pequeño. Entonces, abundancia no es solo lo lindo y escribir en el cuaderno y manifestar y visualizar, sino también esas decisiones difíciles, valientes que toca tomar, aunque tú no sepas todavía cómo se va a ver mañana o qué se va a crear, pero sabes que toca como dejar ir hoy. Como esas sesiones 1-a-1, como esas oportunidades que no van con tu visión, aunque representen dinero. Porque hay un mito, cuéntame, a ver, yo me imagino que en las charlas entre amigas o en las charlas con amigos, es tan difícil hablar de dinero. O sea, no es algo común, como el hecho de decir, me gano tanto o invierto tanto. ¿Por qué es tan difícil hoy en el ser humano hablar de dinero? A pesar de que es por algo que toda la gente trabaja, que yo creo que es una de las frases que más se repite en el día a día, que todos nos levantamos en la mañana buscando perseguir ese ingreso. Pero ¿por qué es tan difícil hablarlo? ¿Por qué en las charlas no es tan fácil poder hablar de dinero? Creo que un espejo directo de uno mismo, pero antes de responder eso, quiero decir que eso no es en el mundo entero, que es así. Yo tuve el privilegio de ir a Asia en abril, este abril que pasó, y es totalmente al revés, totalmente distinto. El dinero es una herramienta sagrada, es abundancia pura, o sea, todo lo que es dinero es abundancia. Las personas allá en sus negocios tienen pequeños como tronos o como rinconcitos donde tienen a su Dios y le ponen café fresco todos los días y le ponen como ofrendas, y eso es como para ellos un símbolo, un ritual de abundancia que hacen todos los días para que entre prosperidad a su negocio. Lo que quiero decir con eso es que están muy conectados como a esas prácticas, a esos rituales, a esa abundancia, y hablar de dinero no es tabú. Es muy, muy loco que del otro lado del mundo hablar de temas personales es tabú, pero de dinero no. Y aquí es como más normal hablar de la vida personal, pero no de dinero. ¿Por qué? De este lado del mundo, volvemos a las frases, muchos aprendieron que el dinero es superficial, que el dinero te hace avaro o presumido. Entonces, son muchos constructos sociales que todo el mundo, pues tú tienes un constructo social, tú funcionas debajo de eso o te riges por esa presión social o ese estándar social. Entonces, salir de ahí muchas veces se siente como una amenaza. Entonces, para mí, eso es una de las razones que yo no me atrevía a hablar de dinero, por romper ese tabú, por incomodar. O sea, yo sé que es un tema que puede incomodar, que puede generar controversia, pero también sé que es un tema que se necesita hablar y que es muy sanador cuando se habla y cuando se transforma. ¿Viviste una experiencia en Asia donde te diste cuenta que había otro tipo de mentalidad?
Además de esos rituales, ¿qué hace a las personas diferentes? No solamente en pensar en el dinero, sino cómo gastar el dinero. ¿Cómo tú, como especialista, manejas ese tema? No solamente de cuánto merezco, cuánto recibo o cuánto busco obtener, sino cómo me desprendo también del dinero. Ujú. Sí, la abundancia es un balance entre generar, sostener y mover dinero. Sostener viene siendo ahorrar y mover viene siendo gastar. Entonces, como tú gastas dinero, también dice de tu abundancia. Eh, Como también ahorrarlo excesivamente, también dice de tu abundancia. Entonces, así como tú dices, el dinero es una energía de dar y recibir. Para tú recibir dinero tienes que dar también, o moverlo, o como gastar. Ahí la clave es que sea de una manera alineada para ti. Y aquí yo lo separo entre ego y alineación. Del ego sería presión social, por ejemplo. Tengo que ir a esta actividad porque luego ya no me van a volver a llamar, ya no me van a invitar, o ya no voy a pertenecer, o se van a dar cuenta que no tengo cierto presupuesto para estar ahí como antes. Y entonces cuando acciono desde esa presión social, entonces le mandas el mensaje al dinero de que no lo estás como honrando. O sea, creo mucho en eso. Otras decisiones de ego, no sé, vamos a hablar de negocio, que estamos en un podcast de negocio. Cuando tú abres y montas tu tienda y tienes la página web perfecta, o la tienda que invertiste todo el presupuesto en que se viera bonita en vitrina, tienes el carro del año, como que cuánto inviertes en verte rico que no te está permitiendo invertir en serlo. Eso es algo que yo hablaba en una charla que di hace 2 semanas y pasa mucho, el ego se intromete, o sea, le das más prioridad a cómo se va a ver esa tienda por fuera que a cómo va a funcionar la estructura de ese negocio por dentro. Entonces, como esa diferencia entre mover el dinero desde el ego y desde lo que es alineado contigo. Eso pasa mucho y uno de los libros que más me ha marcado a mí es La psicología del dinero. Ajá, lo leí. Te habla mucho de que a veces para nosotros el dinero es cómo se ve por fuera y no es cómo se ve por dentro. Y a nosotros nos pasa como emprendedores, como dueños de negocio, que a veces queremos aparentar una vida que es color de rosa, que es llena de mucha abundancia, y no contamos el proceso o todo lo que tenemos que pasar para otra cosa. Entonces, ¿cómo tú ves eso del tema de la psicología del dinero, pero en tema interno como emprendedores? Vuelve la medalla externa que hablábamos al principio. La razón que muchas personas llegan a cierto éxito, cierto puesto, cierto estilo de vida que dicen, pero ya logré todo, le di check a todo, me siento vacío. ¿Cuánto de esas elecciones de tipos de trabajo, de tipos de colaboraciones, de tipos de compras, de tipos de inversiones los hiciste porque se sentían bien para ti? ¿O lo hiciste porque era lo que ya tú decidiste que una persona rica debía verse o debía tener? Entonces, más que preguntarte cómo yo quiero que se vea mi vida, es cómo yo quiero que se sienta y perseguir como que las decisiones que se sientan como tú quieres que se siente esa vida, es como por ahí. Es un músculo, una brújula que hay que pulir. O sea, la gente me pregunta, pero ¿cómo yo sé si es alineado para mí o no? Realmente como un músculo que tú vas evidenciando ciertas decisiones que trazas en tu vida y vas entendiendo que sí, que no. Pero volviendo a las medallas externas, es muy fácil sentirte vacío teniendo muchas cosas y mucho dinero si lo que estabas persiguiendo era una medalla que se veía lindo allá afuera, o que complacía a alguien más, o que no permitía que alguien más se decepcionara. Es más difícil ponerte esa medalla interna porque son caminos donde a veces aún no hay huellas, donde no están validados en la sociedad, donde las otras personas no entienden. Me pasó mucho iniciando mi negocio, donde qué hace a esta hora en las redes sociales, qué es lo que está moviendo, qué es lo que está haciendo. Es más fácil tener un puesto en una empresa importante, multinacional, ya nadie te cuestiona. Pero vas a ser igual de feliz y qué vas a elegir. No tener que explicar lo que haces porque ya está validado allá afuera aunque no te llene, o atreverte a ponerte esa medalla que solo tú entiendes, pero aunque nadie más la entienda, y aplaudirte tú en el camino. Es una decisión muy personal. Y para Melissa, ¿qué significa riqueza? Riqueza, tiempo, libertad, exacto, libertad de tiempo y de poder armar mis días como yo quiera y viajar. ¿Lograste un cambio en tu negocio? Ahora estás formando eso que tú tanto hablas y tanto estás en el proceso para poder desarrollar.
¿Cómo ve el futuro, Melissa, experta en abundancia y riqueza, para ti misma primero? En 5 años, 10 años. Plantémoslo en 6 meses, Ok, corto después plazo. 1 año, mediano plazo 3 años y en 10 años. Tengo mucho sin hacer ese ejercicio en mi journal. A 6 meses, wow, facturando el doble, teniendo igual de tiempo libre. No, no, o sea, Sí, sí, sí. no más trabajo ni menos, sino Sí. como igual. O eso, a eso apunto. Y acompañando cada vez líderes que me retan más a seguir elevando mi entrega. Voy a hacer una pausa con el 1 año y 10 años. Tú tienes un taller Ok. que hace que las personas conecten contigo. ¿Cómo funciona el taller? Es presencial, es aquí en Santo Domingo. Nos reunimos 30, 40 mujeres donde yo guío un cuadernillo o un workbook para transformar tus creencias. O sea, es totalmente un taller para transformar tus creencias limitantes. Tú identificas las principales 3 que te están estancando o no te están permitiendo vivir en esa prosperidad y las vamos transformando alrededor de 7 a 10 ejercicios que hacemos como en unas 2 horas y media. O sea que es muy guiado, muy práctico, pausado. Tú vas escuchándome, aprendiendo, pero también implementando. Y se crea una energía chulísima porque las chicas se hacen amigas. Más que llenar el workbook es recordar que para que algo ya no sea tabú, la respuesta es hablarlo. O sea, la cura, el antídoto es hablarlo. Entonces, las mujeres se abren, confían en el espacio y se atreven a compartir su historia y salen sintiéndose pues más ligeras porque no hay otro espacio así de seguro donde tú puedes hablar de dinero de la forma en que se habla en ese taller. O eso he visto. ¿Creaste una comunidad, Sí, principalmente de mujeres, porque también sé que atiendes hombres, donde ellas conectan en esa comunidad, se dejan guiar por una mentora y logran pasar de un punto A a un punto B en un evento presencial? ¿Cuándo es el siguiente? sábado, octubre 4, en Flor de Café. ¿Y cómo la gente puede comprar una entrada? ¿Cómo las personas que nos están escuchando y viendo pueden ir contigo? Pues mi Instagram es Melissa Polanco, rayita abajo, con 2 S. Y en mi último post, que está pinned en mi perfil, me mandas ese post por DM y ya te envío el link donde te inscribes y todo. Además de ese taller, que bueno, las personas que nos están escuchando, registrarse, ¿qué otra cosa haces o cómo te pueden ayudar o cómo ayudas más bien a otras personas? Pues aparte del taller, tengo un training de 4 días que ya se especializa en vencer tus techos invisibles. Ok. Así como hablábamos en esta conversación, que esos techos o esas cifras de las que no puedes como pasar están compuestas por historias, por lealtades, por partes de ti que aún no integras. Y pues es un training para vencer eso y abrirte a recibir más dinero y abundancia. ¿Hay algo más personalizado? Sí, ya luego de ahí ya es 1 a 1 conmigo. Es un proceso de 3 meses donde ya el cambio es totalmente integral, es un acompañamiento mucho más cercano conmigo, donde nos comunicamos por WhatsApp esos 3 meses y a nivel de hacerte coaching desde el ser hasta entregarte herramientas prácticas para ir integrando esa abundancia en tu negocio, porque sí me enfoco en acompañar líderes o dueñas de negocio en ese sentido ya en 1 a 1. Pues nada, te llevamos desde ese punto A a punto B, que sería vivir en plenitud, más integrada y más conectada contigo para poder tomar decisiones más alineadas en tu negocio y desde la abundancia. Esta pregunta que te la hice salió natural, pero hoy tú tienes un modelo de negocio. Uh-huh. Un modelo de negocio que tiene un producto de entrada, Uh-huh. tiene un producto medio masivo y tiene un producto de mayor valor. Uh-huh. ¿Es posible vivir de Internet? Sí. ¿Qué tanto te costó entenderlo? 4 años en redes sociales tratándolo como un blog. ¿Podemos decir que es otra cagada? Sí. Y hoy en día, ¿cómo te sientes? Más segura, más empoderada de mi negocio, feliz de que siento que conozco más a mis clientas y que tengo un mensaje más claro. Algo que no tenía tampoco antes de iniciar la mentoría.
Cuando tú eres life coach, te enseñan a ir y vender life coaching, pero no te enseñan a encontrar un nicho, un mensaje claro y un público claro. Y sin eso no hay negocio. ¿Te sientes cómoda con el público que has encontrado? Sí, ¿Piensas buscar audiencia fuera de República Dominicana? sí. ¿A quién le quisieras hablar en un corto plazo? Sí, mi corazón tiene algo con México. Amo México y yo siempre, y Ciudad México específicamente. O sea que sí, yo tuve la oportunidad de ir y dar un taller ahí hace un año en Ciudad México y en un retiro en Cihuatanejo. Y de ahí, o sea, me quedé como con México. O sea que volviera ahí. Vamos con una parte ya más personal. Ujú, Tú has crecido en un mundo donde las comparaciones, los retos, los desafíos, eh, sé que mañana tienes una charla en un evento de mujeres. ujú. La mujer salió de un punto importante, hoy son autoridad y son líderes, pero también están empezando a ser líderes hablando de dinero. Ujú. Y la mujer, pues no se habla mucho, pero son la que controlan los negocios en la casa, llevan el equilibrio financiero. ¿Qué tan importante ha sido el rol de las mujeres que tú mentoreas dentro de sus familias? Hay muchas creencias limitantes también cuando se viene a pareja, o sea, para las mujeres, donde aprendieron a que no es seguro ganar más que tu pareja, hombre, o sea, tú siendo mujer, porque lo acomodas, porque ya no va a ser el proveedor, se va a dañar la dinámica, o sea, hay muchos tabús y muchas creencias limitantes que nos enseñan como mujer, como sociedad, que vencer eso y actuar en contra de eso puede ser como, o sea, un proceso muy interno y profundo, que muchas no se permiten o, o que termina yendo al otro extremo, donde entonces como que resuelven todo y entonces quieren salvar y entonces como que es un trabajo complejo, pero lo que sí puedo decirle a la persona o a la mujer que me escucha es que si tú estás en una relación de equipo que el objetivo es construir, tu pareja no se va a espantar por tu crecimiento personal ni financiero. Ujú. Y tampoco quieres una que se espante por eso. Entonces, pero sí hay un trabajo interno importante en las mujeres. El trabajo en equipo, en una pareja, en un noviazgo, en un matrimonio es muy Ujú. importante. Sí, ¿Qué tan difícil es que hablen en pareja de dinero? es muy tabú, muy necesario, pero es muy tabú porque crecimos con roles muy marcados, la mujer hace esto, el hombre hace esto, entonces son acuerdos silenciosos que nunca se vuelven a tocar y entonces no, se estancan, no cambian, pero eso puede crear muchas repercusiones a futuro cuando no se hablan, porque hay mucha presión que el hombre, por ejemplo, como creció, se autoimpone, que no se atreve a comunicar, tengo que sostener el hogar, tengo que resolver, tengo que proveer, si me está pasando un problema no se lo puedo decir a mi esposa porque no la puedo estresar y tengo que resolver yo, entonces se ahogan. Y la mujer igual como complejo, ¿qué diría yo de la mujer? Tengo que esconder lo que gano porque entonces si se entera que gano más, entonces me va a pedir que aporte más, entonces se va a dañar el rol, entonces es como el hombre aprendió a absorber esa presión de proveer y la mujer a esconder ese extra que gana porque tiene que protegerse, porque no es seguro que sepa como que exactamente lo que gana. Tiene que proteger y siempre tener algo guardado. O eso es lo que siempre te dicen como mujer. 3 consejos para vivir un equilibrio financiero en el hogar o en la familia. Comunicación. O sea, no le tengas miedo a hablar de dinero con tu pareja. Mientras más hablen, más alineados están los objetivos y más crecen los dos. Y creo que abre como a más honestidad y una relación más genuina. Y el libro de los 4 acuerdos dice que no se puede asumir. Entonces, cuando no comunicas, asumes. Te haces la película mental y cada quien juega a su película mental. Y no hay como un camino concreto. Entonces, 1, comunicación. 2, metas claras que se formen en conjunto, porque ya es una sola, ¿verdad? Una sola relación. Y 3, vivir en la constante pregunta de cómo me siento, dónde estoy en mi vida, qué quiero remover, qué quiero agregar, porque somos seres cambiantes y si nos quedamos estancados en cumplir las necesidades de una versión de ayer, entonces no estoy actualizándome a la versión que soy hoy.
Entonces, abundancia, vivir en alineamiento es esa constante pregunta y trabajo interno de dónde estoy hoy, qué necesito hoy, cómo me lo voy a dar para seguir avanzando al mañana. Ya estás consolidada, ya lograste ese equilibrio en familia, ya tu negocio dio ese estabilidad un poco y empieza a tener más claridad. ¿Cuál sería un consejo para los dueños de negocios digitales que no tienen un control económico financiero, pero sobre todo que no tienen esa comunicación de prosperidad y abundancia y a veces miedo y esa incertidumbre de qué va a pasar? ¿Cuáles serían esos tres grandes consejos que le darías a un emprendedor digital o a un empresario en temas de dinero? De dinero y abundancia, los dos. Abundancia. Que trabajen su mentalidad, que hagan ese trabajo interno, porque no hay un asesor financiero que te vaya a salvar con un Excel. Si tú el Excel lo vas a hacer una vez y no lo vas a volver a mirar o vas a volver a caer en donde mismo estabas. Entonces, ese trabajo del dinero tiene que ir acompañado con ese trabajo de mentalidad, no solo por tus finanzas, sino por la visión de tu negocio. Entonces, uno, que hagas el trabajo interno de mentalidad para ti, para tu negocio. Dos, que te asesores financieramente, dónde invertir, hacer que el dinero trabaje para ti también. Y tres, saber dejar ir a tiempo. Esas cosas que ya no le sirven a tu negocio, que te quitan energía a ti y que te están haciendo jugar chiquito. ¿Melissa invierte? Melissa invierte. Gracias a Dios, si no, no pudiera decirlo aquí. ¿Te gusta la playa? Me gusta mucho. Si tuvieras que dar un mensaje y escribirlo en la arena, ¿cuál sería ese mensaje? Empezamos con el chef, terminamos escribiendo en la arena. Si tuviera que escribir un mensaje en la arena, ¿Cuál sería? sería... Sé tú. Abundancia, equilibrio, comunicación, pero sobre todo, más allá del dinero, la abundancia que tú puedes crear. Melissa, muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Mucho éxito en tu taller, mucho éxito en tus mentorías y muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Gracias a ti por invitarme.